trabajo práctico necesita que se haga énfasis en quién dice qué cosa. Ahí te habla de conceptos, ¿sí? Ok, Y a veces un concepto puede atravesar a distintas autores. ok. Sí, se puede contextualizar también en momentos históricos y demás. Listo, lo puedo También, hacer sin... Ok, también. gracias. Mm. Aguárdenme un minuto que me puse a hacer café, ahí lo busco y vengo. Acá está. A ver, lo que es importante de los trabajos prácticos, que es lo que les mencionaba en el primer encuentro sincrónico, es que es obligatorio la presentación del trabajo práctico, ¿sí? Yo les voy a hacer una devolución de sus elaboraciones, pero si no lo presentan no pueden rendir el primer parcial. Es una manera de pedirles como una especie de que se pongan en contacto con la bibliografía de la materia, un poquito así como obligatoriamente, para ver si esto sirve para elaborar el primer parcial. El objetivo está más relacionado con esta cuestión didáctica, ¿me entienden? No va a ir con nota, la devolución que yo les haga no va a tener una nota, el trabajo, si es de menor o de mayor apropiación de contenidos teóricos, no se va a relacionar con el parcial, es para que yo les pueda devolver y decir, mira, esto que estás poniendo tiene lógica, fíjate que esto que mencionás de objeto de estudio no tiene nada que ver con lo que dice tal, si es que lo estás poniendo, es para ayudarlos a que lo que ustedes escriben, mostrarles si van encaminados o no. Esa es la misma función del foro, esa es la misma función de las autoevaluaciones, que ya que la cursada es una cursada absolutamente que se la tienen que cargar casi solos, ¿sí? La única forma, en realidad toda cursada, porque uno puede venir a escuchar un teórico y si no tiene dónde engancharlo, no, tampoco podés hacer demasiado después. Acá en la plataforma tienen todo, tienen teóricos, como si dijeran, bueno, hoy voy a la facultad y voy a una clase teórica, y tienen también posibilidad de practicar a ver si lo que ustedes estuvieron leyendo funciona, tiene lógica o no, respondiendo las preguntas en el foro, haciendo las autoevaluaciones, y otra opción más ahora es este trabajo práctico. Profe, buenas tardes. A mí me pasó bueno, me está costando agarrar los textos justamente por la particularidad de este curso que a veces al no tener unas clases más frecuentes uno quizás lo deja un poco más relegado. Me pasa que me apoyo mucho en los videos que me resultan de utilidad de las clases. Me pasó que de los autores que había que leer esta semana, de TOF no encontré videos. ¿Puede ser que no haya? Está muteada, profe. Perdón, porque había ruido acá afuera y me muteé. Hay un video, me parece, no específicamente del autor, sí del conductismo, que ahí habla. Y hay de hecho es de la jefa de la cátedra, donde se le hace esa entrevista en la radio, y ahí habla muchísimo sobre el objeto, el método del conductismo, la diferencia con el neoconductismo, el conductismo clásico de Watson y el neoconductismo de Tolman, y eso es TOF. Ok. Sí, me imaginé que no tenía el título y que iba a estar Sí, con porque ese es detalle. eso mismo que después aparece, porque pensá, Gabriela, que de conductismo hay dos textos. Uno que es el texto del conductismo clásico, que sería Watson, y después la propuesta de Toff, que lo que hace es hablar básicamente del neoconductismo. Esas dos concepciones son las que trabaja Paula en la entrevista que le hacen en la radio. Agrega cuestiones de ciencia, ¿sí? Gracias. ¿Alguna pregunta más así a nivel de
textos o de trabajo práctico y después si quieren hacemos una recorrida por todos los textos un poquito. ¿No? Bueno, empezamos, ¿quieren con el primer texto? Disculpe, hay una pregunta de Paula en el chat que dice si va a hacer la devolución en el foro de esta semana. La devolución en el foro de esta semana. Sí, la devolución del trabajo de Paula. Sí, ¿dónde está Paula? Perdón, no tengo cámara. Sí, Paula, ¿te acordás que vos me escribiste también la semana pasada y también te hice la devolución? Me comentaste que te sirvió. Sí, por supuesto que voy a hacerte la devolución de lo que comentaste. Lo estuve leyendo y lo que estuve leyendo coincide todo con el texto. Bueno, vamos, ¿les parece al primer texto? ¿Me quieren hacer alguna pregunta a este texto? ¿Con qué texto arrancamos? De Casillas, ¿no? ¿Qué se acuerdan de este texto? A ver, de este texto, ¿qué preguntas podrían servir? Pensemos juntos para ver si pueden salirse con un bosquejo, con un esqueleto para armar el trabajo práctico. De los conceptos que les piden para armar el trabajo práctico, ¿cuáles podrían usarse de ese texto? El de símbolo. Uh-huh. Este autor que... Este autor, ¿a dónde pone el énfasis? ¿Dónde marca una mirada importante? ¿Dónde le parece que hay algo que es muy importante para lo que, para su estudio, en lo cultural? En el pensamiento, en el sistema simbólico que introduce el pensamiento. Claro, ese sistema simbólico está relacionado a nivel más abstracto, es un sistema simbólico arbitrario, creado en un ambiente cultural. ¿Sí? Por eso, la noción de cultura donde se inserta el símbolo, ¿sí? Acuérdense que se diferenciaba de quién, de un... ¿Puedes repetir la pregunta? Porque no me quedó muy claro a mí lo que acabo. Él le contesta, ¿sí? Le contesta a alguien. De hecho, en las preguntas del foro están. ¿A quién le está contestando él? Al biólogo. A un biólogo. No sé pronunciar el apellido. Uh-huh. ¿Y qué respuesta le da a este biólogo? O sea, si hablamos de biología, estamos hablando de un mundo natural y yo recién dije que le daba mucha importancia a lo cultural. Analía agregó lo del símbolo. Que utiliza su teoría, digamos, para llevarla al plano de la sociedad, digamos. ¿Cómo podría llevarse lo de lo biológico animal al ser racional que es el hombre, ¿no? ¿Cómo podría aplicarse? ¿Y qué nombre le da Celeste él a este ser racional? ¿Cómo lo llama? Simbólico, le agrega ese término, que además de también es un ser simbólico. Tal cual, ¿sí? Animal simbólico. Entonces dice que nosotros somos hablados. ¿Qué nombre nos da? Verbi, ¿sí?
este círculo funcional habla de un sistema receptor, de un sistema efector. Sí, sí, habla de hecho que en el reino animal se maneja de esa manera, digamos, pero en el plano del humano, digamos, habría un retardo, digamos, entre el efecto y la respuesta, porque lleva todo el proceso simbólico del pensamiento, digamos, y después ahí recién el efecto, O sea, el efector. entre este sistema receptor y este sistema efector, ¿sí? Ahí escribe alguien, es difícil, a ver, ¿dónde está el chat? No. Habla de ambos, pero en el plano humano hay un eslabón simbólico, ¿sí? Es esto que incorpora este sistema simbólico, es una nueva adquisición, dice, y que transforma a toda la vida humana, ¿sí? Es como que estaría hablando en un dialecto, en una cuestión dialéctica, ¿sí? Ya al incorporarse este tercer elemento se modifica todo el sistema anterior de este sistema receptor y efector. O sea, esta nueva adquisición transforma toda la vida humana y el hombre, dice entonces, no solo vive una realidad más ampliada, sino que sería como una nueva dimensión de la realidad. La razón, ¿por qué esto no es un cambio cualitativo? Sí, por supuesto, es cuantitativo y cualitativo, porque ya dejás de estar, dejás de estar hablando de instintos, por así decir, y cuando usás este tercer elemento, que es el símbolo pasa a ser una herramienta con la que es un símbolo arbitrario, con la que podés dar nombre a cuestiones vitales. Entonces empieza, desde una teoría psicológica, yéndonos a otro lado, empieza a aparecer el deseo, ya no es solamente que necesito comer para sobrevivir, ¿sí? Donde me quedo pegada del lado del instinto, sino que hay algo más relacionado con otras cuestiones que trae justamente la palabra, otra circulación. Y el cambio es diametralmente opuesto. Pero esto que estoy diciendo no habla el autor se queda haciéndonos énfasis en que el hombre entonces pasa a ser un animal simbólico. Y la razón, dice él, o sea, esto le abre el camino a una nueva civilización y la razón, dice, es un término inadecuado para abarcar las formas de la vida, o sea, es más que racionalización, con la razón no alcanza, dice, la cultura, lo humano, toda la riqueza, toda la diversidad que aparece, ¿sí? Son simbólicas, por eso es que habla de un nuevo camino a la simbolización, a la civilización. Entonces, si tienen que hablar de símbolo, si una de las palabras que aparece como concepto es naturaleza, acá pueden hablar de naturaleza simbólica. El segundo autor es Pinker. Sí. Bueno. A ver, ¿qué relación pueden encontrar entre uno y otro? No es que hay una relación causal, pero yo cuando hice la devolución en los foros al final de la semana, que en general la escribo los domingos, hice una mención de en dónde ponía énfasis el primer autor y dónde ponía énfasis el segundo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Para comentarlo yo, a ver, no sé si imprimí lo de los foros.
porque me parecía interesante Acá está, profe. Usted en una de las devoluciones pone, ¿podrían tener los dos textos que tenemos esta semana en el programa Puntos de Encuentro? Usted pregunta qué puntos de encuentro tenían esos textos, ¿puede ser? claro, es como pregunta, pero Acá está, me parece, que dice, el autor anterior nos introdujo en el mundo de lo simbólico, o sea, como un elemento está en el lugar de otra cosa, con lo que no existe relación causal, no es la cosa que representa. a ver, ¿podés repetir lo que justo le di ingreso a un compañero? Que Sí, el autor dice, anterior, sí, el autor anterior nos introdujo en el mundo de lo simbólico, o sea, como un elemento está en el lugar de otra cosa con lo que no existe relación causal. Quiere decir, no es la cosa que representa. ese autor entonces, ¿quién sería? Pinker estamos hablando. Estábamos hablando de Pinker. A ver, esto que estás leyendo fue al final de la semana. Esto que vos pusiste fue el domingo 29 de agosto, que es la devolución de los textos, de las respuestas que fueron subiendo los chicos de Pinker. Sí. Y después pusiste, este texto se titula Las palabras y los mundos, y nos empieza a hablar de la semántica, comentando que de lo que se trata es de la relación de las palabras con la realidad, pero la realidad habíamos dicho que es compleja. Para entender a la realidad, nuestra mente se caracteriza por funcionar desde lo concreto hacia lo abstracto. Pinker nos propone un mundo con el que nos conectamos a través de las palabras, nos habla de un lenguaje del pensamiento y nos dice que la semántica también se ocupa de la relación de las palabras con el pensamiento, la realidad, la comunidad, los sentimientos y las relaciones sociales. Concluye mencionando que somos una especie que vive de las palabras, por eso nos llama verbívoros. Nuestra inteligencia, para este autor, radica en la capacidad que poseemos de combinar palabras. En el otro extremo se encontrará la locura. Bueno, antes de eso, hablando de este autor que estábamos hablando hace un ratito, yo había puesto algo así como que el hombre ya no puede enfrentarse con la realidad cara a cara, es como si fuera un pasito más atrás para después retomar esto que comentaban al día de Pinker para hacer una especie de línea, ¿sí? El hombre no puede enfrentarse con la realidad cara a cara, de modo inmediato, ya que esta realidad física parecería retroceder en la misma proporción que el hombre alcanza la actividad simbólica. Entonces, el hombre necesita conversar, no se puede enfrentar con la realidad así como la realidad se presenta. De ahí es que se introduce toda la cuestión del símbolo, lo cultural. Profe, la realidad como ¿Quién habló? Perdón, no se escuchó la pregunta. Se perdió. Bueno, entonces, la realidad pasa a ser una realidad simbólica, ¿sí? El mundo es un mundo simbólico. Este mundo simbólico, entonces, tiene determinadas características. Y estamos hablando ya de este segundo autor que es Pinker, ¿sí? Acá nos da como más información. Alguien hace un ratito hablaba de algo cualitativo, ¿sí? Como si Pinker le sumara al primer autor cuestiones más específicas para pensar a este animal, que es el animal humano, ¿sí? Y termina ese texto más o menos diciendo que ese animal humano, cuanto menos animal sea, o sea, cuanto menos loco sea, por así decir, es cuanta mayor capacidad para expresarse con las palabras pueda tener. Sí, por eso dijimos, del otro lado, decía, del otro extremo se encuentra la locura.
¿Por qué? Porque él asocia. El primer autor, entonces, insisto, nos introduce al mundo de lo simbólico. Este segundo autor, ¿qué nos dice? Que el ser humano con ese mundo, el ser humano con esas palabras, ¿qué puede hacer? Pensar, sentir, relacionarse. Somos, es más, lo asocia con inteligencia. Nuestra inteligencia, dice para este autor, radica justamente en la capacidad para combinar palabras. Cuando uno no puede hablar, cuando uno no puede expresarse, no es que no puede sentir. De hecho, muchas veces se actúa justamente por no poder poner en un plano las palabras y se va a la acción, lo que en algunas teorías se denomina acting, se actúa compulsivamente. Bueno, a ver, Pinker, ¿qué más puedo sumar de Pinker? De Pinker, ¿qué palabras pueden servirles para el trabajo práctico? Y lo que sería el lenguaje, ¿no? Me parece. Uh-huh. Les preguntan sobre, uno de los conceptos es el lenguaje. Puede ser la cuestión de la semántica. La semántica se ocupa de esta relación de las palabras con estos distintos mundos y después va abriendo todos los mundos. El de la realidad, la comunidad, los sentimientos, el pensamiento, las relaciones sociales. Pensamiento y lenguaje, sí, o semántica o conceptual, es lo que permite para el autor interpretar la realidad. ¿Qué es la realidad? El mundo. Y que habla de metáforas, que para interpretar ese mundo se lo metaforiza. No sé si se dan cuenta que palabra y pensamiento o inteligencia está muy relacionado, ¿sí? Nos dice de alguna manera, bueno, nos vamos corriendo de a poquitito de este mundo animal a través de esta capacidad que tenemos de hablar, de simbolizar, de expresarnos, pero no solamente nosotros, de relacionarnos con el mundo. Ahí es donde nos llama verbívoros. Este es el autor que nos llama verbívoros. Y somos inteligentes porque tenemos esta capacidad de combinar las palabras. Expresamos los sentimientos a través de esta capacidad de combinar palabras. Creo que estos dos autores son relativamente fáciles de entender, que no hay nada oculto. Me parece que de los autores que hay en esta primer parte, el más complejo, a mi entender, podría llegar a ser Wundt. No sé qué opinan, pero porque el texto es complejo. Los demás no. Vamos a el tercer texto, a ver así si podemos darle un poquito más de tiempo para pensar juntos a Wundt, que me parece lo más complicado. El tercer texto, ¿cuál era, chicos? Blecher. Entonces, Blecher ya se corre un poquitito de esto de qué es ser el hombre, qué es un hombre, ¿sí? Que podría ser la pregunta de estos primeros dos autores. ¿Qué significa ser un hombre comparado con el mundo humano respecto del mundo animal? ¿Qué diferencia hay? ¿Por dónde circula esta capacidad de lo humano? Y ya vimos que los dos de alguna manera le dan mucha fuerza a lo cultural, a lo simbólico. Entonces, Blecher parte de otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la que parte Blecher? Que es un autor argentino. Parte de la pregunta ¿qué es el hombre? No habla del objeto de estudio de la psicología. Claro, no parte, ya se corre, ya se mete un poquito más a la psicología. Entonces Blecher parte de justamente,
¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y empieza a reflexionar qué es la psicología y qué dice. Habla de la conducta. Sí, no dice que una de las posibilidades puede ser la conducta, dice también que la psicología se la trató de estudiar como el alma, como la conducta, como la conciencia, como la psiquis. Perdón, profe, ¿habla del hombre natural? Y llega después a eso, pero antes de eso, Verónica, él reflexiona y la pregunta que se hace empieza el texto, ¿qué es la psicología? ¿Sí? ¿Y qué se hizo con la psicología? ¿Tuvo un solo objeto de estudio? ¿Qué dice? ¿Tuvo un solo objeto de estudio o no? No. No. Y entonces, para llegar a esto del hombre natural, ¿por qué llega? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué puente hace para llegar a ese hombre natural? Que es uno de qué? De los mitos. Dice que no somos los reyes de la creación. Nosotros no somos el centro. Que nosotros no somos el centro de la creación. A ver, No sé, creo que entendí eso. él cuando reflexiona sobre este objeto de estudio, reflexiona también sobre quiénes pensaron a la psicología y qué considera que la psicología en sus inicios estuvo de alguna manera influido por algunas cuestiones que él denomina falacias o algo que es una falacia, algo que no es verosímil, algo que no es real, o sea, que trajo algunas confusiones. Y ahí es donde Verónica después, cuando categoriza a estas falacias, ubica a los 3 mitos y las 2 antinomias. Profe, Sí. consulta, él no es el autor, pero se me mezclaron, pero él no es el autor que hace referencia a esto como que es a que tiene el objeto de la psicología, que son, o sea, son diferentes ciencias las que estudian la psicología, pero como para poder encontrar un objeto de estudio, ahí es donde se refiere al alma, a la psiquis. ¿Es él? Es él, pero dice, el objeto de estudio fue esto, que es lo que decía yo hace un ratito, Analía, puede ser el alma, puede ser la psiquis, puede ser la conducta, como decía Paula, dice, se han mencionado distintos objetos de estudio, y de hecho vamos a ver que el objeto de estudio para el psicoanálisis no es el mismo objeto de estudio para el conductismo, hasta ahora ustedes ya vieron 2 teorías psicológicas, la de Wundt y conductismo, y el objeto de estudio es distinto. Para los que leyeron alguito de conductismo y algo de Wundt. El objeto de estudio no es el mismo. Pero Blecher, antes de llegar, todavía no llegamos a objetos de estudio. Antes de llegar a eso, hace una reflexión acerca de la psicología en general. Y dice esto, bueno, la psicología tuvo distintos objetos de estudio, pero la reflexión y lo interesante es esto que nos menciona. Ojo, que creo que en sus inicios hubo alguito que estuvo haciendo ruido, que son estos mitos, que son estas antinomias, que él lo denomina falacias, y termina y concluye su texto diciendo, bueno, yo creo que al ser humano hay que estudiarlo de una manera en particular. Y nos da como una especie de, bueno, ¿qué es para él el ser humano? ¿Qué es lo que no se puede dejar de tener en cuenta? ¿Y cómo menciona él esto de qué es el ser humano para él? ¿Cómo debe estudiárselo? ¿En qué condiciones? Como ser concreto y... concreto, social, histórico. ¿Sí? Que no hay que dejar de tener en cuenta esas particularidades. A ver,
Los mitos y las antinomias creo que también son claros, que son algo muy complejo de entender. ¿Quieren que los repasemos? Sí, por favor. Bueno, ¿cuál es el primero? El del hombre natural. ¿Qué dice? Lo cuestiona. Dice que está corrompido. Distorsionado. ¿Qué plantea este mito? ¿Está bueno que el hombre haya nacido en medio de la naturaleza y que la cultura, y que después se haya insertado la cultura lo salva o la cultura Lo corrompe. lo corrompe? ¿Qué dice? El origen o esencia se ve corrompido por la civilización, la religión. Este mito, ¿con qué antinomia se relacionaría? Con la Lo innato adquirido. Ujú. Bueno, el segundo Individuo, sociedad. también. El segundo, El mito del hombre aislado. ¿qué dice el mito del hombre aislado? Asimila con esfuerzo la capacidad de relacionarse con otros individuos, lo que actualmente se da a la inversa. ¿Y cómo sería eso que actualmente que se da a la inversa? El hombre, esencialmente, ¿está aislado o no? No, somos seres Puede sociales. ser, también como es un ser social, también tiene un grado de individualidad, digamos, ¿no? A ver, voy a buscar. Mito del hombre natural, el mito del hombre aislado. Claro, chicos, miren esto, donde él menciona, el problema viene, dice justamente en la actualidad, a plantearse en términos totalmente invertidos. Ya no se trata de saber cómo individuos aislados devienen seres sociales. O sea, acá no se trataría como de estar solo podés llegar a convivir con otros, sino cómo los integrantes de una cultura y estos seres eminentemente sociales llegan a producirse o a resultar hombres aislados. O sea, no se trata de cómo de estar solos podemos llegar a estar con otros, sino que siendo seres que estamos desde un primer momento totalmente conectados con otro ser humano, no podemos ser humanos, no podemos ser humanos sin un otro, ¿sí? Porque el ser humano es el único que depende de un otro para ser humano, justamente. El problema, dice él, es de cómo de estar con un otro constantemente podés llegar a estar solo. Podés llegar a tener una subjetividad, una individualidad. ¿Sí? Esta es la parte que tendrían que, porque si no se confunde y parece claro, bueno, uno es de estar solo, estar con otros y el otro es de estar con otros. No. Individuo-sociedad también es una falsa antinomia, o sea, una falsa creencia,
¿Qué pasa en las sociedades? A ver, si tomamos el caso de la delincuencia, dice la guerra, la prostitución, el esquema planteado por esta antinomia, individuo-sociedad, las postula como resultantes de impulsos instintivos, primitivos o animales, que aún subsisten en todos los individuos y que en un momento dado sobrepasan las barreras del control y la represión cultural. El problema, otra vez marca, reside realmente en que la misma sociedad que reprime y prohíbe la delincuencia y la prostitución y rechaza las guerras, tiene contradictoriamente en su seno elementos causales de los mismos, en forma de componentes sociales y racionales no dominados. Profe, Nelson le habla. Dame un segundito, Nelson, que quiero terminar con esta idea. Sí. Digo, si habláramos, por ejemplo, de que alguien en una familia deviene un enfermo mental, ¿podemos decir que ese individuo en una familia que devino enfermo mental lo pudo hacer propio autónomamente sin que algo de esa familia no estuviera influyendo en la subjetividad de ese individuo? Esto es lo que de alguna manera nos hace reflexionar Brecher respecto de la autonomía individuo-sociedad, ¿sí? Como que por un lado dice, por eso dice, el problema, la delincuencia, la prostitución, a ver, ¿de qué estamos hablando? Es de esa misma sociedad que prohíbe y que marca algunas cuestiones fuertes de las que surgen individuos que delinquen. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno, Nelson, sí, decí tu consulta ahora. Sí, yo tengo poca batería, por eso se me salí antes, pero lo que estaba diciendo es que la persona no podía dejar de hablar, que necesitaba conversar. Yo estoy cursando filosofía y decía que en la antropología del ser humano decía de que el hombre en un momento se sintió angustiado y empezó a razonar. Y empezó a razonar y a dividir. Y bueno, y empezó a usar el logos como forma de razonamiento. Sí, eso. ¿Y esto cómo pensás que se relaciona con esto de Brecher? ¿O por qué traes este comentario? No, digo por la conversación, digamos, por lo que dijo anteriormente, lo que el hombre necesitaba conversar y demás. Ah, por los autores de lo simbólico, los autores que vimos antes. Claro, porque la profesora de filosofía dice que el hombre empezó a ser reales y empezó a ser de forma simbólica, que primero todo al principio era armonía, todo circular, y empezó a segmentar y a clasificar de forma simbólica. Sí, por eso decíamos que la palabra, el lenguaje, está muy relacionado con la inteligencia. No solo a esto que atraes vos de clasificar, no solo se clasifican cuestiones, esto lo vamos a ver cuando veamos Piaget, que es la inteligencia abstracta, ¿sí? Un niño, cuando no tiene adquirida la noción de algunos objetos, algunas operaciones que son operaciones formales, denomina Piaget, necesita operar con el cuerpo. Cuando uno va pasando por distintos grados de esta apropiación de la inteligencia, las operaciones, las hipótesis son mentales. Cuando ustedes tratan de estudiar un texto, ¿sí?, están generando operaciones. ¿Pero qué tipo de operaciones? Operaciones abstractas. No necesitas contar con los dedos. Ahora entiendo por qué la profesora de filosofía decía de que el hombre era todo fuerza bruta, que formó la figura del héroe, como para permanecer en la historia del compañero. Y en un momento dejó de la fuerza bruta, sino empezó a negociar. Y ahí está lo de la filosofía como Sócrates, Platón, Aristóteles.
Bueno, Nelson, yo lo que te voy a pedir, porque para no demorarnos, si vos podés en tus intervenciones tratar de hacer énfasis en estos textos de psicología. Después, si querés, vos me escribís mensajes en qué otras cuestiones se te abren comparados con la filosofía, no porque yo te vaya a responder cuestiones filosóficas, pero sí para no hacer perder tiempo a los otros compañeros que quizás no están cursando filosofía o no tienen estos interrogantes, ¿te parece? Está bien, profe, yo porque no sabía por qué, bueno, está bien, gracias. Pero sí hace comentarios respecto de estos textos, si te parece, porque la idea del encuentro de hoy es que ustedes puedan irse con algunos contenidos que les sirvan para hacer el trabajo práctico, porque si no se presenta ese trabajo práctico no se puede rendir el parcial. ¿Y cuándo se entrega el trabajo? ¿El miércoles? Eso entra al campus, que está todo ahí detallado en el campus, ¿sabes? Listo. Bueno, vamos con el próximo. Profesora, Sí. ¿podés volver a repetir rápidamente lo del ejemplo que diste recién sobre la subjetividad? Que no lo llegué, no lo entiendo. ¿En qué estábamos hablando? Estábamos hablando en individuo-sociedad. Márquense en la página 20, no sé si ustedes lo tienen ahí el texto, creo que también aparece en la página 20, y en un momento dice, si tienen en cuenta, si tomamos el caso de la delincuencia, la guerra o la prostitución, empieza hablando de todo eso, dice, a ver, las mismas sociedades que de alguna manera marcan esta persona es delincuente, son la misma sociedad de la que este delincuente surge. Por eso yo traje el ejemplo de la locura. Si en una familia alguien deviene en una enfermedad mental grave, ¿sí?, donde no tiene conexión con la realidad, bueno, estuvo relacionado con otros que le muestran el mundo de determinada manera. No estamos hablando de cuestiones hereditarias. Hay cuestiones hereditarias, pero estamos hablando mucho de lo vincular. Por eso traje ese ejemplo, Analía, ¿sí? Porque acá Blecher por eso habla de antinomia, como diciendo, me están cargando, o sea, siempre está esta cuestión individuo-sociedad. A ver, sí, individuo-sociedad, pero el individuo no surge de un huevo. Por eso todo esto lo trae para que reflexionemos, porque durante mucho tiempo se creyó, bueno, el hombre era puro y entonces entra aquí y se corrompe, o al revés, el hombre viene del mundo de los demonios y la sociedad lo que va a hacer es culturalizarlo, reformarlo, llevarlo darle buenos modales, buenas costumbres. Bueno, lo mismo es individuo-sociedad o innato adquirido. Innato adquirido es lo mismo. Venimos con algo bueno y después nos sucede, o sea, somos puros, somos inmaculados y en el transcurso de todo lo que vamos adquiriendo nos vamos desfigurando o no. Que si esto lo llevamos a otro extremo, sigue también en psicología, psiquiatría. ¿Sí? La dicotomía que puede haber. Hay gente que acepta todavía ir a un psiquiatra, pero no ir a un psicólogo. O que piensa que ir a un que tenés presión y te dan una medicación para la presión y la tomás sin cuestionar y tenés depresión y decís no, porque es una medicación tabú. ¿Y por qué? Para la presión sí o para el corazón sí y no lo dudas. ¿Cómo llega una persona a ir al psiquiatra sin ir al psicólogo? ¿No tiene que ser la cadena de esa manera? Cuando el psicólogo dice hasta acá, yo no puedo hacer más. No, se trabaja en equipo, no es hasta acá. Lo que digo es que el paradigma médico todavía está tiene toda esta impronta de lo natural, lo fisiológico, lo que se reforma, ¿sí? Y todavía hay como una brecha entre, bueno, está bien visto a veces
ver a un médico y no ver a un psicólogo. Por eso traigo la reflexión. Qué loco, porque si alguien tiene presión alta, no va a o tiene diabetes y le dan medicación, no va a decir, no, yo esta medicación no la tomo. Sin embargo, para entrar en un tratamiento psiquiátrico hay muchísima más resistencia todavía. En todo esto, Blecher nos hace reflexionar respecto de que, bueno, pueden ser algunas falacias que estuvieron haciendo ruido al momento de pensar a la psicología como ciencia. Todavía no entramos en los textos de la psicología como ciencia. Y la reflexión del autor es esto, que no nos olvidemos de un hombre particular, de un hombre histórico, concreto, con determinadas particularidades. ¿Esto a qué nos hace reflexionar, por ejemplo? Si habláramos de objeto de estudio la psiquis, cuando hablamos, por ejemplo, de histeria, ¿no significa que ese cuadro no existe más? No, lo que no se presentan son las histéricas al modo victoriano, no se le presentan histéricas de conversión como se le presentaban a Freud, hoy a los médicos en los consultorios. Pero no es que la histeria como cuadro nosológico desapareció. Esto es lo que nos dice Blecher. Bueno, estudiemos al hombre como un ser concreto, histórico, social, con coordenadas particulares. No nos olvidemos de la historia, y acá lo que nos hace reflexionar es la historia tiene enfermedades particulares también. Bueno, este texto en realidad es un texto introductorio para hacernos pensar en el objeto de estudio de la psicología, en qué es la psicología, qué estuvo haciendo ruido. El texto que sigue va en la misma línea, pero tiene otras características, porque antes de llegar al objeto de estudio de la psicología, hace todo un recorrido histórico, filosófico. ¿Es el texto de quién? De Canguilhem. De Canguilhem, ¿sí? Que es un filósofo, que fue un filósofo, un médico. Ojo que este texto que nosotros tenemos acá no es un texto de estudio en el sentido que él lo escribió como material de estudio. Es la traducción de una conferencia. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando lean este texto. Él le está respondiendo a alguien respecto de una posición. Bueno, el objeto de una ciencia ya no es solamente un campo de los problemas. A ver, para el autor es más fácil distinguir a la filosofía que a la psicología. No le es nada fácil distinguir al autor respecto de qué es la psicología. Dice que hay una falta de identidad. Y que esta falta de identidad está relacionada con la ausencia de un objeto. O sea, al igual que para Blecher, no hay un único objeto de estudio. Entonces, sí, una de las preguntas que ustedes tienen, uno de los conceptos, ¿es objeto de estudio de la psicología para hacer el trabajo práctico? ¿No? No. Sí, es la primera. Sí, la primera. Sí, perdón, no estaba leyendo. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, objeto de estudio de la psicología, y acá a tu pregunta, Analía, podés nombrar directamente, tanto para Blecher como para Canguilhem, no había un único objeto de estudio de la psicología. Blecher explica esto, el otro autor explica esto, que le está respondiendo a quién. Le responde a Lagarde, ¿sí? Que postula que la psicología tenía un único objeto. Entonces ya en todo eso ya tenés un montón de renglones donde estás hablando de objeto y vos estás tratando de hacer un link entre un texto, el otro, qué es el objeto de estudio.
Sí, quizás estoy pensando en voz alta, una de las didácticas para armarte el trabajo práctico quizás es algo, por ejemplo esto, objeto de estudio. Entonces vos haces todo un desarrollo de los distintos objetos de estudio para todas las escuelas y después ves, bueno, ¿qué otro término me estaría faltando? Bueno, y si te hablan de conciencia, por ejemplo, bueno, vos sabés que conciencia, ¿dónde lo vas a poner? ¿La vas a poner en Good o la vas a poner en conductismo, en Watson? O en neoconductismo, lo que es para Watson y lo que no es justamente para el neoconductismo. Entonces ya nombrás también conciencia, pero tu eje es, porque quizás lo que aparece es esta desesperación de la hoja en blanco y de dónde van a aparecer 200 palabras. ¿Me siguen? Pero con tener un eje donde tengas aunque sea unas 75, después las otras las vas como rellenando. Bueno, entonces, ¿qué hace este señor? Hace un recorrido histórico, ¿sí? Y en este recorrido histórico menciona etapas. Habla de una psicología como ciencia natural, de una psicología como ciencia de la subjetividad y de las relaciones, de una psicología de las relaciones y del comportamiento. ¿Cuáles serían? Y que habla de distintos objetos de estudio en cada una de ellas. ¿Cuáles serían la psicología como ciencia natural? Y ahí volvemos a la ciencia del alma, esto de lo abstracto, ¿no? Como ciencia natural, la de natural es la del alma. El alma, sí, es un objeto natural de estudio. Sí. ¿Dónde tengo eso? Acá. Habla de la medicina, de la psicología como... De la fisiología. Fisiología, de la psicopatología. Estamos hablando de lugares fisiológicos, de dónde se ubica, como si ese objeto de estudio tuviera una ubicación, como si esa alma, como si ese lugar de donde de acá se estudia la psicología, hay una correlación con lo fisiológico, con el cerebro. Distinta es la de la ciencia de la subjetividad. Acá, ¿para dónde se va él? Estamos hablando ya de cuestiones está hablando de pensamiento acá, habla. La subjetividad habla del espíritu, el sujeto de la experiencia no se identifica con la razón matemática y mecánica. O sea, nos corremos de alguna manera del paradigma de las ciencias naturales. Exacto. Yo me había notado engañar la razón en referencia a la realidad, física del sentido externo, ciencia del sentido interno y ciencia del sentido interno como conciencia, alma, sujeto de experiencia, el sentimiento. Chicos, tengan en cuenta, porque yo sé que les genera mucha ansiedad, mucho miedo, mucha angustia esto de hacer un parcial supuestamente solos, pero nunca van a estar más acompañados para un parcial porque van a tener todos sus apuntes con ustedes. ¿Me siguen? O sea, es imposible que si ustedes vinieron leyendo y más o menos ubican lo central de cada texto, es imposible que no aprueben. ¿Me siguen? Porque de lo único que se va a tratar, el trabajo duro es es el que están haciendo solos, de alguna manera. Pero que toda cursada se hace sola. La diferencia es que cuando vos rendís en presencial, solo te ayuda tu memoria y tu emocional. En cambio acá, no, te va a ayudar ese mapa de ruta, esa cartografía que vos te pudiste ir haciendo y saber dónde ir a buscar. Después es cuestión de
Bueno, esto está acá, lo transcribo, punto. Es un trabajo de transcripción después. ¿Sí? Bueno, vamos con el tercero de este señor. Las ciencias de las reacciones y el comportamiento. ¿Ese es el tercero? Sí. Utilidad del hombre, teoría general de la aptitud. Eso tenía anotado yo. A ver qué tengo anotado yo. ¿Alguien tiene anotado algo más de eso? Yo tengo anotado que... espera, Como para trata- entender fácil, como para el que no tiene idea de nada, que diga, bueno, a ver, este señor le responde a Lagrange, Lagrange decía que había un único objeto de estudio, él decía que no, habla de tres tipos o propone un recorrido histórico, habla de etapas, se mete en cuestiones más filosóficas para hacer otra descripción y ya está, no es más que eso. Sí, Analía, estabas diciendo que tenías anotado algo? Creo que era uno de los videos que dice, plantea como objeto de estudio el comportamiento y a las reacciones del hombre tomándolo al mismo como una herramienta. Se trata de la idea de utilidad del hombre, entendiendo a la psicología desde el instrumentalismo, presentándolo como una teoría general de la aptitud. Bueno, de las psicologías que vimos hasta ahora, ¿quién entra en esta línea? ¿Quién habla de comportamiento, de conducta? Watson, no habla de conducta. El conductismo. ¿Qué mayor psicología que pragmática que el conductismo, de bases pragmáticas? ¿Dónde surge el conductismo? Ahora me avanzo un poquito. ¿En qué lugar geográfico? ¿En qué momento? Porque me acordé por lo de pragmatismo. No sé si es el surgimiento, pero escuchando la historia de Wundt, su profesor no fue Pavlov. No de punto, ojo, dije conductismo, Gaby. Perdón, Watson. Sí, disculpe. Watson, su profesor no fue Pavlov, uno de sus profesores. Él estudió con Pavlov, que era un reflexólogo ruso. ¿Sí? De Pavlov toma antecedentes que dicen, mira qué interesante lo que Pavlov había hecho con la reflexología. Pero estamos hablando de reflexología, acá ya estamos hablando de psicología, por eso es muy interesante, escuchen el video, la entrevista que le hicieron a Paula, esa entrevista para entender conductismo y neoconductismo, ¿sí? Yo les diría que la escuchen antes de ir a los textos, después lean los textos y vuelvan después a escucharla. Claro que se necesita tiempo, digo, que esta cursada virtual, el tiempo te lo tenés que hacer, que no es que no cursás o no tenés que estudiar. Bueno, ¿dónde surgía el conductismo? Estábamos hablando, ¿en qué escenario geográfico? Para entender un poquitito esto de lo pragmático que dije y de lo utilitario. Yo de lo que tengo anotado, donde empieza a aparecer el tema de la conducta, fue en la conferencia que había hecho Lagat, que dice que la unidad de la psicología es buscada como teoría general de la conducta. Pero en Watson no se menciona, en el texto de Watson no habla nada del surgimiento de esta teoría, que es en Estados Unidos, alrededor de 1912, o sea, estábamos hablando de
muy cerquita de la guerra, muy cerquita de la Primera Guerra. En Estados Unidos estaban llegando grandes oleadas de inmigrantes, de gente que se escapaba de sus países. ¿Qué necesitaban ellos? Justamente crear una conciencia de nación. Necesitaban una psicología que acompañe a toda esta llegada de masas migratorias que venían desde distintas culturas. Y necesitaban que especialmente, que laburen, que trabajen. Entonces fue muy, esto de el fin justifica los medios, fue muy pragmática la filosofía que está por debajo de esto, es bien utilitarista. No es que en Estados Unidos, ya vamos a ver cuando veamos Gestalt, por ejemplo, no había otras psicologías dando vuelta. Sin embargo, ¿dónde se puso el énfasis para la investigación? En el conductismo. No me vengas con el alma, no me vengas con la subjetividad, no me vengas, ¿sí? Acá es la conducta. ¿Qué programas voy a hacer? ¿Qué programas de reforzamiento voy a hacer? ¿Qué voy a ofrecerte? ¿Qué zanahoria voy a ofrecerte para que vos hagas lo que yo quisiera que hagas? ¿Sí? Esta es la tercera etapa de la psicología que se menciona en este texto cuando hablan de las relaciones y del comportamiento. No estamos hablando de lo traumático, de que sos un sujeto dividido, que tenés un inconsciente que habla por vos, no de lo transgeneracional, no. Bueno, dicho esto, volvemos otra vez un poquito para atrás y después del texto de Canguilhem, ¿qué otro texto viene? Así avanzamos. Wundt, ahora sí, llegamos a Wundt, algo de conductismo dijimos. Profe, antes de empezar con Wundt, pregunta, Sí. o sea, para resolver lo del trabajo práctico y también... ¿Quién está hablando que no lo escucho? Ay, perdón que me saqué la... Ah, no, estoy acá, Gabriela. Gaby, sí, dale, ¿qué es? Para resolver el trabajo práctico. Para resolver el trabajo práctico, yo para ordenar los textos y la lectura, entiendo que hasta, o sea, sería desde Cassirer hasta Kohler, Kafka, o sea, para hablar de conductismo y neoconductismo, o sea, Levin y Kahneman, el otro... Kohler y Kafka ya no es conductismo, ¿eh? Kohler y Kafka ya es Gestalt. Ok, entonces eso no entraría para resolver el trabajo. ¿Y qué dice? A ver, dice unidades... No, Watson y Topf es la unidad 2. Hasta Watson y Topf sería para resolver los trabajos, ok. Pero, o sea, para resolver el parcial, dice unidades 1, 2 y 3A. Ahora sí, eso es otra cosa. 3A es Gestalt ya. O sea, hasta Kohler y Kafka. Y Lewin a ver, perdón, estoy buscando las lecturas obligatorias. Estoy acá en el cronograma. Sí. O sea, hasta Lewin y Kahneman sería. Cierra unidad 2. La unidad 2 se cierra con Topf. Okay. Watson y Topf. Ahí termina la unidad 2. Sí. Y de la unidad 3A sería Kohler, Kafka. La unidad 3A es, bueno, no sé si ya es 3, no sé qué sería A, supongo que eso sería A. O sea, los textos que entraron hasta antes del parcial sería, supongo. Sería Kohler, Kafka y hay otro más de la semana del 27 que es Lewin y Kahneman. Sí, pero en la primera evaluación no dice qué textos entran. Lunes, la evaluación va a ser, ustedes la van a tener un miércoles a las 9 de la noche. A esa hora van a tener habilitadas las preguntas, porque es el segundo día de cursada, el primer día de cursada, digo.
Claro, pero dice, primero evaluación formativa, si haces clic ahí, dice, ingresan las unidades 1, 2 y 3A. Quería saber, entiendo yo que por lógica entran los textos que llegamos a ver hasta el día del parcial. O sea, los que nos dan para leer del 20 y del 27. Sí, lo que yo no te sé decir ahora, alguien por favor que me lo pregunte, así me hace acordar, si los del 27 entran, si Lewin y Kahneman entran. Ok, ¿se lo mando por el foro, le Sí, parece? sí, Kohler y Kafka seguro. Ok. No nos vamos a olvidar de preguntar eso. Claro, la duda mía sería lo que llaman acá parte A, ¿sí? Claro, ¿hasta cuándo abarca? Claro, si A es Lewin y Kahneman entran en la parte A, Piaget y Vygotsky seguro no, pero serían esos dos textos nada más, la duda. Ok, gracias. Bueno, pero a ver, no, pero nada, me confundí porque le iba a decir, depende de las preguntas que haya ahí, pero nada, me confundí con el trabajo práctico. Bueno, vamos a Wundt entonces. ¿Qué quiero decir primero de Wundt? A Wundt se lo conoce como al padre de la psicología. ¿Por qué? Porque fue el primer psicofísico que le dio un estatuto científico a la ciencia esta de la psicología. Quiero leer algo que estuve buscando hace un ratito, que me parece que ¿cuál era el paradigma en este? Estamos hablando de 1879, cuando él crea el primer laboratorio de psicología experimental. O sea, miren ya las palabras difíciles que estoy diciendo. Psicología experimental, laboratorio. Se lo conoce como el padre de la psicología. O sea, fue quien de alguna manera pone a la ciencia psicológica al lado, le da el estatuto justamente de ¿qué? De ciencia. La diferencia de quién, de la filosofía, ¿sí? Antes en las universidades los que daban cátedras de psicología eran los filósofos. ¿Cómo la diferencia de la filosofía? Dándole justamente un estatuto científico, ¿sí? ¿Y qué es que algo sea científico? Y acá es donde me pareció interesante hablar de cuáles eran cuestiones que estaban relacionadas con el paradigma del siglo XIX. Elementalismo, quiero que se escriban estas palabras, elementalismo, determinismo, cuando hablamos de determinismo, ¿qué hay? Hay una causa y hay un efecto, hay una causalidad lineal, un sujeto pasivo. Esto que estaba en el paradigma del siglo XIX, ¿sí? Como en relación a cómo se interpretaba el mundo, no es algo arbitrario al momento de pensar a darle a la psicología un estatuto de ciencia. La psicología de Wundt es una psicología de contenido. Ustedes van a ver que habla mucho de procesos, pero termina siendo una psicología de contenido. Cuando Wundt dice que intenta hacer una psicología científica, ¿qué es hacer científico algo? Es darle un estatuto de evidencia, de prueba. Por eso va a hablar vamos a ver que trabaja este famoso método de introspección experimental adentro de laboratorios, midiendo, observando, sacando conclusiones, para luego generalizar y hacer leyes. Digamos, ¿Lo que estoy diciendo o les parece chino? una contrastación científica que puedan ser... Estamos hablando de positivismo, o sea, no, demostrámelo empíricamente. La pregunta era, ¿qué es el empirismo? Yo les preguntaba cuando hice algunas preguntas en el foro. Cuando hablamos de cuestiones filosóficas, racionalismo y empirismo. Cuando hablamos de empirismo, ¿de qué hablamos? De experiencia.
de ir, de buscar, de salir al campo, hasta que busco 1, 2, 3, 4, 5 millones de margaritas de tal color, hasta que aparece una que me refuta todas las anteriores. Bueno, dame evidencia, no me hables por hablar. Nos estamos metiendo en este terreno, ¿sí? Esta va a ser la primera teoría psicológica, que veamos y que es cómo surge la psicología como ciencia. Es lo más parecido a lo que hoy hacen los psicólogos cognitivos duros cuando estudian adentro de un laboratorio. Bueno, dicho esto, el texto es complicado, pero yo, a ver, ¿lo tienen ahí a mano el texto? Yo marqué algunas cosas del texto que quisiera como a modo de resumen decir, chicos, miren, márquense esto para ver si, como si nunca lo hubieras leído, al menos empezar leyendo esto. Bueno, él se empieza cuestionando si estamos hablando de una ciencia del alma o una ciencia de una experiencia interna. Dice que no es ni una ni otra cosa. Vamos al punto 2 del texto, donde empieza el punto 2. Ni las expresiones de la experiencia interna, ni la de la externa nos indican dos cosas diferentes, sino que son dos puntos de vista. O sea, nos habló un montón, pero nos dice, no, tampoco es que hay que hacer esta división. Estoy en la página siguiente. No tiene punto, pero terminando el primer párrafo dice, la psicología, por el contrario, como objeto propio, el total contenido de la conciencia en su constitución inmediata. ¿Ubican este párrafo? Está en Bunt, ¿no? ¿En qué Estoy en Bunt. No tiene número la hoja, estoy en el punto 1, que es objeto de estudio. Sí. Había pasado el 3A. Sí. Sí, el 3A dice, la psicología, por el contrario, el único objeto de estudio es la conciencia, en su constitución inmediata. ¿Lo ubicaron este párrafo? Sí. Bueno. Sí. En cada punto que empiece, vuelve a hablar otra vez de su objeto de estudio, con otras palabras. La concepción de la psicología como ciencia empírica que no tiene por objeto un contenido especial de la experiencia, sino el contenido inmediato de la experiencia. Bueno, no, acá se complica. Nada, les compliqué. Vamos a esto. Conciencia en su constitución inmediata. Hace un ratito les hablé de laboratorios, de psicología experimental. Ahora él dice, el objeto de estudio es la conciencia, en su constitución inmediata. La parte de constitución inmediata va a estar toda relacionada a lo que él llamó el método de introspección. O sea, ¿cómo estudio a esta conciencia en su constitución inmediata? A través de este método de la introspección, que ahora vamos a ver qué es el método de la introspección. Si el objeto de estudio de él es la conciencia es algo, de alguna manera, interno, que se percibe subjetivamente. Él trató, por eso quedó como el padre de la psicología, y trató de hacer, y se hizo ciencia con esto, porque él lo que trató es de medir algo interno, como la conciencia, con métodos objetivos, científicos, a través de experimentos y en un laboratorio. Es como si hubiera dicho, yo me meto adentro del ser humano estudiándolo científicamente. ¿Qué voy a estudiar? ¿Todo lo que le pasa a ese ser humano? No, porque con todo eso no puedo hacer una psicología experimental. Por eso él dice, hay otra psicología que denomina como psicología de los pueblos,
donde habla más de mitos, habla más de lenguajes, habla más de construcciones culturales. Dice, yo esta psicología social, que denominó psicología de los pueblos, ¿la puedo estudiar empíricamente? ¿La puedo estudiar científicamente? No, a esta no. Por eso habla de dos tipos después de psicología. Pero a esta que voy a estudiar con el método experimental, con el método de la introspección experimental, sí la voy a poder medir. ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio? La conciencia. ¿Qué voy a medir de la conciencia? Emociones, sensaciones. Me voy a meter en ese límite entre el mundo externo y el mundo interno, pero en un límite concreto. No me voy a ir muy, por así decir, muy... no voy a estudiar procesos muy complejos del ser humano como cuestiones más culturales, pero sí voy a poder observar algunas cuestiones. Y para eso voy a provocar experimentos, y voy a repetirlos, y voy a generar leyes. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden lo que digo? Bueno. Sí. Otra parte que marqué que me parece importante. Esta psicología dice que estudia el contenido de la conciencia. ¿De qué estamos hablando? De representaciones. ¿Representaciones de qué? De los objetos. El objeto, cuando yo dije mundo de afuera, el objeto es el objeto externo. ¿Con qué? Con los movimientos subjetivos. Se manifiesta con datos de la experiencia. Por eso es que necesitaba someterlos a experimentos, porque había que ponerlos a que estos objetos que se representaban en un mundo interno se sometan a una experiencia. La única manera de poder controlar, revisar, sacar conclusiones de ese afuera y de ese adentro, de ese mundo externo y de ese mundo interno, era ponerlo en situación de experimentación. Por eso habla de que estamos hablando de ciencias empíricas, de experiencia. El contenido dice que tiene que ser un contenido inmediato de toda experiencia. La palabra experiencia, empirismo, representación, sujeto de experimento, son todos conceptos bien de Wundt, bien de esta psicología. Conciencia, sensaciones, emociones. Entonces, estudia o analiza cuestiones empíricas, o sea, cuestiones de la experiencia, con la conexión, conectándolos con los procesos psíquicos. Por eso yo dije, es una línea muy delgadita, pero está trabajando y midiendo lo externo y lo interno. Experiencia para conectar con procesos psíquicos. Eso es lo que hace Wundt. Para luego generalizar. Trata de llegar a conclusiones, ¿sí?, que den cuenta de la experiencia psicológica. Pero para eso lo tenía que hacer midiendo.
A ver. ¿Cuáles serían esos contenidos? Yo les dije hace un ratito, él parece que habla de procesos, pero termina siendo una psicología de contenidos. A esos elementos del contenido, ¿sí? Estos elementos sensitivos o sensaciones, esos son los elementos que él va a estudiar. Las sensaciones. Sensación de calor, sensación de frío, sensación de luz, un sonido. Y todas las conexiones que se pueden hacer con estos elementos. Puede ser que abarque los recuerdos también, el área de los recuerdos. No, los recuerdos lo abarca, pero dice que justamente él trata de hacer este método introspectivo para que justamente no influya el recuerdo. Por eso es que la medición tenía que ser muy ajustada, muy rápida, y no lo podía tomar cualquier experimentador. Como que ponía cuantitativamente, digamos, las experiencias entre cuerpo y mente, como lo que usted dijo, las sensaciones del frío y del calor. Se mide el mundo de afuera con el mundo de adentro, ¿sí? A través de estos elementos de la conciencia. El objeto de estudio, dijimos hace un ratito, era la conciencia, medida en elementos, pero una conciencia que no medie, no había que confundirse justamente con el recuerdo, con una posición muy subjetiva, sino que se medía y se registraba, pero a nivel de sensaciones se registraban estos elementos que estuve mencionando hace un ratito, Celeste. No, este olor me hace acordar, o este sabor me hace acordar a la casa de mi abuela cuando yo entraba, cuando era chiquita, no. ¿Sí? No sé si está bien dicha la cosa que le voy a decir, pero es como algo mecanicista, digamos. Sí, por eso quizás es difícil el texto es complejo, yo no sé si estoy sumando o restando al texto, yo les sugiero que escuchen el teórico del texto y que se marquen esto, ¿sí? Lo que dije hace un ratito, ¿en qué paradigma de la ciencia estamos? ¿Cuál era el objeto de estudio? ¿El método cuál es? El método de la introspección experimental. ¿Qué se trataba de medir? A la conciencia, ¿sí? Pero ¿a qué conciencia? Habla de dos psicologías, la psicología de los pueblos y esta psicología. A la psicología de los pueblos no se la podía estudiar de forma experimental, a esta sí. ¿Y qué se estudia de la conciencia? Los elementos, por eso les dije, parece que es una psicología de proceso, pero terminas hablando de contenidos, ¿sí? Elementos de contenido objetivo, elementos de la experiencia, lo que se llamó elementos sensitivos, las propias sensaciones. Él estudió las sensaciones. ¿Las sensaciones de qué? De la conciencia, de estos sujetos que se estudiaban para luego generalizar. Por eso yo hace un ratito dije, es lo más parecido a cómo se trabaja hoy en psicología cognitiva dura, dentro de un laboratorio, donde te miden qué, un poquito de memoria, qué atención vas teniendo, qué percepción tenés, como que tratan de medir cuestiones cerebrales de conciencia, sometiéndote a experiencias y registrándolas, para luego sacar leyes. A ver, como si las formaciones psíquicas se pudieran descomponer, analizar, medir, registrar, pero todas las formaciones psíquicas, no.
una parte de la conciencia, medida en estos elementos de las sensaciones, de las emociones. No sé si alguien había leído el texto de Gunn, esto sirvió un poco, habían podido escuchar el video. Sí, a mí se me aclararon muchas ideas con estos comentarios que hacís. Que cerró un poquito más, bueno. Bueno, chicos, ¿qué más? No, la verdad, no les veo la cara a todos, pero las caras que veo, entiendo que es sábado a la tarde, pero están totalmente, yo no sé si es que están desmotivados, si es que les parece un embole los textos. A partir de ahora empiezan, los textos que siguen son más cuestiones puntuales de teorías psicológicas concretas, ¿sí? Ya vamos a ver, bueno, conductismo vimos, vamos a ver, viene Gestalt, viene Piaget, Vygotsky, Freud, ahora vienen como líneas teóricas, un recorrido un poquitito por cada una de las líneas teóricas para terminar con psicología social. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Algún comentario? Hola, ¿qué tal? Acá una compañera puso en el chat una consulta. Paula pregunta cuál es la diferencia entre sensaciones y sentimientos. A ver, el sentimiento uno no lo va a medir. El sentimiento no se puede medir. La sensación sí. El sentimiento es un proceso cognitivo más complejo porque está relacionado con muchas variables. Él no habla de sentimientos, que va a medir sentimientos. Porque está relacionado, el sentimiento es de una índole más subjetiva, ¿sí? Ante la misma sensación, dos personas podemos tener sentimientos diferentes y el sentimiento no se puede registrar con la experiencia inmediata. La sensación sí. Por eso hablé, por ejemplo, de sonidos, de sabores. El sentimiento estaría lo que se relaciona más con la otra psicología, que es la psicología de los pueblos, la psicología de los mitos, el lenguaje. Cuestiones más culturales, sociales. Bueno, chicos, nosotros nos vemos en el tercer encuentro que es el 2 de octubre también a las 3 de la tarde, ¿sí? O sea, dentro de 2 semanas y ahí vamos a tener 4 textos más vistos, los de Gestalt y Lewin y Kahneman. Profe, entonces Watson, que es lo que recién vimos, y todos esos hacemos, que es la unidad 2, con eso hacemos las otras 200 palabras, ¿no? ¿Entendí bien? Ahora ustedes enfóquense en el trabajo práctico que tienen por eso. que presentar esta semana. Que son 200 para la unidad 1 y 200 palabras para la unidad 2, ¿no? Eso está bien explicado. Yo la verdad no leí las consignas, no las armé yo, es otro grupo de docentes que arma eso, pero tengo entendido que ya está subido al campo y que están todas las consignas, ¿sí? Insisto, si tienen alguna duda de las consignas me preguntan, a ver. Yo, profesora, la No las leí, por eso, si tienen duda de eso, lo vemos. Nosotros
hablamos todo lo que es la consigna 1. La consigna 2 dice, elaborar un párrafo coherente, conceptual, no mayor a 200 palabras, que desarrolle los contenidos de la unidad 2, tomando en cuenta los siguientes conceptos: molar, molecular, introspección, observación y conducta. Con todo lo que vimos hoy nos quedaría la parte 1. La parte 2 que tenemos que desarrollar para entregar ahora el 22, corre por nuestra cuenta. Entonces, No, si tenemos alguna consulta, la podemos subir al foro, ¿o no? no, porque recién estuvimos viendo eso, o sea, lo que es molar, lo que es conducta, eso está en conductismo. Perdón, pero no vimos conductismo. No vimos top. No vimos no vimos los textos de conductismo. No. Vimos GUN, no vimos los textos de conductismo de Watson y de Toff. Claro. Hablé algo de conductismo cuando hablé de la cuestión pragmática, de dónde surge el conductismo, ¿sí? Y ahí, a diferencia de GUN, que el objeto de estudio era la conciencia medida en sus pequeños elementos, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? La conducta observable, la conducta medible. Seguimos hablando de psicologías de qué orden, de orden de cuestiones elementalistas. Esto que yo hablé del paradigma se sigue dando. Hay una cuestión lineal, hay una cuestión causa-efecto, hay un estímulo y hay una respuesta. La diferencia es que GUN experimenta con la conciencia, con esa pequeña partecita, y el conductismo, ¿qué va a mirar? La conducta, lo observable. No se va a meter adentro de el alma, de la conciencia, de qué piensa este sujeto. No le interesa lo que pasa dentro del cerebro, que de hecho lo llamaba la caja negra. Ahora, hay dos conductismos. El conductismo clásico, que es el de Watson, y después está el conductismo operante, que es el de Skinner. En el texto aparece, en el texto de Toff, una tercera línea, que son los postconductistas, los neoconductistas, donde agregan ¿qué a la conducta? La intención. Esto es lo que yo les comentaba al inicio de la charla, que está explícito, que lo comenta Paula en las entrevistas, que está desarrollado en las entrevistas de la radio de la UBA. Ok. ¿Sí? Gracias, profesora. Con todo esto de Gunt y de conductismo me parece, la consigna para armar la segunda parte, el segundo trabajo. ¿Sí? Sí, porque lo de top debe estar también en los videos que usted dice. Que habla todo lo del neoconductismo. ¿Todo neoconductismo? Claro, hace todo un recorrido del conductismo explicando el neoconductismo. Ok. Bueno, nos vemos entonces en 15 días y yo ahora enfóquense en los trabajos y yo después les respondo esos dos textos si entran o no para el parcial, pero seguramente cuando esté llegando el parcial van a aclarar bien todos los textos que ingresan, ¿sí? Igualmente hay un foro de cuestiones administrativas, que no es un foro de docente, sino que es un foro para todos los estudiantes de psicología del CBC, de la cátedra, para hacer preguntas administrativas. Que entran, este tipo de preguntas serían, ¿no? También. Bueno, chicos, que puedan tener un ratito para nada más enfocarse en el tema y armar háganse un borrador de palabras sueltas, empiecen a escribir
y van dándole forma, insisto, esto no es con nota, ¿sí? Pero lo necesitan hacer si quieren rendir el primer parcial. Ok. Perfecto. Besitos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.